En la primera parte de este especial periodístico que hemos preparado sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos, vamos a presentarles la entrevista que nuestro subdirector Jefferson Beltrán realizó en Miami al excongresista republicano Lincoln Díaz Balart. Actualmente, él es uno de los asesores latinos más importantes de la campaña del candidato republicano Mitt Romney. Saludamos en Miami, Florida, al excongresista republicano Lincoln Díaz Balart. Él también es asesor de la campaña del candidato republicano Mitt Romney y está con nosotros para analizar lo que fue el discurso del presidente candidato Barack Obama, quien opta por la reelección en los Estados Unidos. Señor Lincoln Díaz, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Lo escuchan en América Latina hasta ahora. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, señor Lincoln, quiero conversar con usted unos cuantos minutos para que desde su óptica crítica y analítica le expliquemos a nuestros televidentes los alcances que tuvo este importante discurso que emitió el presidente candidato Barack Obama luego de ser proclamado como candidato oficial por el Partido Demócrata. ¿Qué sensación le dejó a usted este discurso? A mí me dio la sensación de que el presidente Obama estaba un poco caído, no fue de sus mejores discursos. Es interesante porque esta mañana, o sea, la mañana siguiente al discurso, se publicó la cifra nueva de desempleo en Estados Unidos y la creación de empleos del mes pasado. El presidente Obama recibió esos números, esas cifras, ayer. Por lo tanto, cuando yo lo vi anoche, como que me di cuenta que las cifras no iban a ser buenas para él, porque efectivamente el desempleo sigue a más de un 8%. Ningún presidente en la época de la posguerra, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido reelecto con un desempleo tan alto. Se crearon muchísimos menos puestos de trabajo en el mes de agosto de lo que esperaba el presidente Obama, o sin ninguna duda hubiéramos deseado evidentemente que hubiesen más, la creación de más puestos de trabajo, pero lo vi caído. No fue un discurso donde él estaba en su mejor momento. Evidentemente la convención fueron 3 días, ¿no?, de discursos, y normalmente después de cada convención se refleja un poco en las encuestas el surgimiento, ¿no?, del partido, pero yo creo que será bien provisional cualquier ventaja que haya recibido el Partido Demócrata por estos 3 días. Bueno, señor Lincoln Díaz Balart, definitivamente usted pone en el análisis un punto bien interesante y es el que tiene que ver con la economía. Uno podría analizar que directamente los más afectados por la crisis o por por la situación económica que enfrenta Estados Unidos, pues son precisamente aquellos que votaron por Barack Obama. Estamos hablando, digamos, de los hispanos, quienes son los más afectados por el desempleo. Estamos hablando también, digamos, de las personas que han perdido sus viviendas, aquellos empresarios cuyos negocios no están dando, digamos, las mismas ganancias que daban en el pasado. En ese orden de ideas, ¿cree usted posible que Barack Obama vuelva a repetir esa histórica votación que tuvo en las elecciones que lo proclamaron como presidente en el año 2008? Yo creo que todos admitirían, o sea, militantes en ambos partidos o analistas de cualquier punto de vista, que el entusiasmo que tuvo el presidente Obama en el año 2008 no existe ya. La realidad es que hay una tradición muy clara en Estados Unidos. Si la economía va bien, los presidentes son reelectos. Si la economía no va bien, los presidentes no son reelectos. Esa es la tradición. Se le da 4 años a un presidente en Estados Unidos para que implemente su programa. En el caso del presidente Obama, él logró implementar todo su programa. En los primeros 2 años de su gobierno controló la Cámara de Representantes, su partido, controló el Senado con amplias mayorías. Su programa económico fue aprobado, su programa de reforma del sistema de la salud fue aprobado y en vez de mejorar la situación económica, empeoró la situación económica. Usted menciona la situación de los hispanos. El desempleo general en Estados Unidos es de más de un 8%. Para los hispanos es más de un 10%.
La situación es mucho más difícil que hace 4 años económicamente para los hispanos, y siguiendo esa tradición que le mencioné de que el pueblo aquí reelige a los presidentes cuando la economía va bien encaminada y no reelige cuando es una situación diferente, la económica, yo creo que va a ser difícil para el presidente Obama ser reelecto. Admito que va a ser una elección bien reñida, pero cuando un titular, en este caso el presidente Obama, está ante una situación de un virtual empate con su retador a 60 días de la elección, es obvio que va a ser difícil para él la reelección. Señor Lincoln Díaz Valar, ¿cómo funciona la política estadounidense en términos de partidos políticos? Le quiero preguntar, ¿es posible que demócratas, ciudadanos demócratas, digamos, que en este momento se sienten defraudados por las promesas incumplidas del presidente Barack Obama, terminen votando por el candidato republicano Mitt Romney? ¿O usted cree que las bases de los partidos no se van a ver afectadas en estas elecciones del próximo 6 de noviembre? Las bases de los partidos, los activistas, que por ejemplo vemos en ambas convenciones nacionales, esos activistas, evidentemente esas bases se mantienen leales a ambos partidos, a sus partidos respectivos. Ahora, el voto aquí que decide la elección es el voto del centro, el independiente. Ese voto independiente que no está inscrito en ninguno de los dos partidos, está inscrito como no partidista, o sea, independiente. La mayoría de ese voto favoreció a Obama hace 4 años. Y va a decidir la elección esta vez. Y entonces, por eso vimos que ambas convenciones realmente se enfatizaron en ese voto, o sea, buscaron ese voto. Y ese es el votante que decide las elecciones y, basado en la tradición en Estados Unidos, cuando la economía no va en un buen rumbo, en un derrotero positivo, no reelige al presidente. Señor Lincoln Díaz Valar, como usted lo afirma y pues nos lo explica, pues uno podría pensar que los votantes pues no se van a acostar una noche demócratas y van a amanecer al otro día republicanos. Pero de alguna forma, el hecho de que esas promesas no hayan sido cumplidas, en el caso de algunos puntos como la reforma migratoria del presidente Barack Obama, estos votantes quizás no van a salir a votar ese 6 de noviembre. ¿Hasta dónde cree usted que la abstención va a afectar los intereses demócratas de reelegir al presidente Barack Obama? Esa es una gran pregunta, porque hice referencia anteriormente a ese tema, la falta de entusiasmo. Aquí en Estados Unidos el voto no es obligatorio. Así es. El ciudadano ejerce ese derecho cuando realmente tiene deseo de hacerlo, porque la ley no se lo requiere. Y entonces, cuando hay menos entusiasmo, naturalmente hay más abstención. Y usted mencionó, por ejemplo, el voto hispano. Es verdad, la mayoría del voto hispano, según las encuestas, irá para el presidente Obama, pero hay una minoría muy grande que votará por Mitt Romney, y también hay muchos que no votarán porque no sienten entusiasmo suficiente para votar por el candidato Obama. Yo siempre recomiendo y siempre pido a todos que voten. Yo mantengo que el voto no es un derecho, es más que un derecho, es un deber. Pero aquí la ley no lo requiere, y efectivamente hay muchas personas que no sienten entusiasmo y por lo tanto no van a votar. Otro grupo que votó masivamente, sin precedente, hace 4 años, es el voto muy joven, entre 18 y 24 años. Hay mucho menos entusiasmo en ese grupo esta vez. O sea que cuando consideramos que, por ejemplo, en elecciones donde un presidente trató de reelegirse recientemente, como el presidente Carter en el año 80, las encuestas estaban muy reñidas. Y en los últimos días es que se adelantó en las encuestas, literalmente en las últimas horas, las últimas 72 horas de la campaña. Se adelantó en las encuestas Ronald Reagan y ganó muy fuertemente. Y
pasó algo similar cuando Bill Clinton le ganó al presidente Bush primero. Estaban muy reñidas las elecciones hasta el final y entonces Bill Clinton ganó. O sea que cuando un titular, en este caso el presidente Obama, están, como dije anteriormente, ante una situación de virtual empate en esta etapa, existe una gran posibilidad de que no sea reelecto. Y el motivo principal, creo yo, por eso, es que el presidente Obama sí pudo implementar su programa económico y su programa de salud, etcétera. Y esos programas que él implementó, porque como tenía todo el Congreso, ambas cámaras, en sus primeros 2 años, las medidas esas que implementó el presidente Obama empeoraron la situación económica en Estados Unidos. Señor Díaz-Balart, hablemos de los latinos y el peso que tienen en estas elecciones presidenciales. Ellos representan prácticamente en los Estados Unidos un 8.7% de los votos electorales. Asimismo, pues demográficamente hablando, es la población que está en ascenso en este momento. En ese contexto, el presidente Barack Obama, cuando fue electo en el año 2008, prometió hacer una reforma migratoria de alto calado, de unos alcances bastante grandes. Pasaron sus 4 años de gobierno, no llevó a cabo esta reforma migratoria. ¿Usted cree que los hispanos y en especial los latinos cobrarán electoralmente el día que salgan a votar esta promesa incumplida del presidente Barack Obama o aceptarán políticas como el REAL Act, que fueron las que finalmente está defendiendo en este momento Barack Obama para ganar ese voto latino nuevamente? Yo creo que un gran porcentaje de los hispanos en Estados Unidos no se va a dejar confundir, porque la realidad es que, de la misma forma que le dije anteriormente, que el presidente Obama pudo lograr que el Congreso aprobara todo su programa, todo lo que él propuso durante los primeros 2 años, él no propuso lo que usted acaba de mencionar, una reforma migratoria, a pesar de que había prometido que lo iba a hacer en el primer año de su gobierno. Y no solo no lo propuso, sino que yo fui parte de un grupo de trabajo bipartidista. Nos reuníamos semanalmente más de una vez. Redactamos, por cierto, ese grupo de trabajo, un proyecto de reforma migratoria extenso, muy bien hecho, por cierto. El presidente nunca envió a nadie para reunirse con nosotros. Mientras que el presidente Bush, por ejemplo, no solo intentó, sino designó 2 miembros de su gabinete para trabajar sobre ese tema y seriamente intentó lograr una reforma migratoria. El presidente Bush, a pesar de que lo prometió al presidente Obama, que lo iba a hacer en el primer año, no lo hizo y ni siquiera lo intentó. Entonces, ese es el verdadero expediente. El hecho de que él ahora, por decreto, haya dicho que no va a deportar a los estudiantes que llegaron aquí como niños, eso está muy bien, pero ¿por qué no intentó aprobar ni siquiera ese proyecto como ley? Yo fui patrocinador durante una década en el Congreso, que lo que se conoce aquí como el DREAM Act, la ley del sueño para los muchachos inmigrantes. Nunca recibí ayuda de este presidente, ni de sus aliados para lograr la aprobación de ese proyecto de ley. O sea que yo creo que muchos hispanos no se van a confundir. Este presidente no quiso gastar su capital político sobre el tema de la inmigración. Anoche en su discurso mencionó brevemente, en una frase, el tema, y sin embargo las deportaciones siguen aquí en forma récord, sin precedente en números. Ese es el expediente verdadero. Así que muchos hispanos van a recordar eso y sobre todo van a votar para que este país se levante económicamente. Señores congresista republicano Lincoln Díaz-Balart, asesor de la campaña del candidato republicano Mitt Romney, le agradezco ese tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche NTN 24 y ese análisis crítico y a la vez necesario que usted hace en este momento de lo que fue el discurso del presidente Barack Obama, el presidente candidato que opta por la reelección el próximo 6 de noviembre en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer para mí.